de reyes de este mundo majestuoso y con poder, su regreso ya anuncia con señales por doquier, venciendo viene el Rey. Muy buenos días, amigos y hermanos, de verdad que es un gusto, un verdadero placer, un honor nuevamente el estar aquí a través del Remanente Adventista, llegando a todos y cada uno de ustedes en las diferentes partes, tanto de Costa Rica como fuera de ella, a través de la internet. Y la 930 Radio Costa Rica y todos los que tenemos en el canal de YouTube como el Remanente Adventista CR. De verdad que es un gusto, mi nombre es Freddy Peña y el tema que traemos para hoy es un tema bastante importante e interesante, ¿verdad? Algunas consultas de algunos radioescuchas, ¿verdad? Y televidentes que han hecho la observación con respecto a cómo era la imagen o la imagen que se nos ha vendido con respecto a Jesucristo. Vamos a analizar un poquito lo que es este tema, pero antes que nada, como es costumbre aquí en el Remanente Adventista y de todos y cada uno de nosotros, como hijos de Dios, es encomendar a Él que sea el que nos dirija, el que nos lleve a toda verdad a través de tu Santo Espíritu y que a través de la palabra y la enseñanza que nos da ella podamos conocer la verdad bíblica. Así que si usted está en condición de poder acompañarnos en esta oración, puede inclinar su rostro para que juntos podamos pedirle al Señor que nos ayude y nos guíe el día de hoy. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, Señor, te bendecimos. Te glorificamos, oh Dios, porque tú eres un Dios grande, fuerte, maravilloso, misericordioso, lleno de amor. Pedimos, oh Señor, que seas tú en esta mañana, Padre Santo, guiándonos a través de tu Santo Espíritu. Que podamos, oh Señor, a través de la palabra, la escritura, Señor, la historia, oh Dios, también poder comprender, Señor, la verdad bíblica, Padre Santo, en cosas que tal vez muchas veces nos parecen que son superfluas y sin importancia, pero que han generado, Señor, y han traído algunas tendencias dentro de tu iglesia, Padre. Te bendecimos, oh Dios, y te pido en una forma muy especial que bendigas a todos y cada una de las personas que en cualquier lugar, Señor, sea en Costa Rica o en el mundo, Padre, nos está escuchando, nos está viendo, Señor, que tú puedas llenar, Señor, sus vidas de amor, Padre Santo, de gozo, de paz y de todos los frutos de tu Santo Espíritu, Padre. Bendíceles económica, física, material, pero sobre todo, Padre Santo, una bendición especial, espiritual para todas y cada una de ellas, Señor. Gracias, Dios. Pedimos, oh Señor, que seas tú, Dios, que pongas un carbón encendido en nuestra boca, que abra las vías de nuestro entendimiento, Padre, y que nos permita, Señor, aunque somos instrumentos de barro, Padre, pero que podamos ser instrumentos útiles en tu mano, Padre. En el nombre de Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, de verdad que es un gusto el poder, como les digo, nuevamente tocar estos temas de evacuar esas consultas que nos hacen los diferentes hermanos a través de los medios, a través del Facebook, a través del WhatsApp del 8314-7619, a través también de lo que son los medios cibernéticos que tenemos aquí a mano, ¿verdad? Y la 930 Radio Costa Rica, ¿verdad? En AM, que también nos da la posibilidad de llegar a muchas personas y muchas personas se han interesado en algunos temas. Dentro de esos temas, hermanos y amigos, pues está el que teníamos o el que tenemos para hoy. Quiero recordarle a todos ustedes que puede llamarnos, como le digo, al 8314-7619, por si tienen alguna donación y gustan ustedes expandir este ministerio y que podamos así seguir trabajando y llegando a todo el mundo con los diferentes temas de profecía, actualidad, noticias de lo que nos acontecerá y lo que las profecías nos dicen con respecto a lo que la ciencia, la tecnología, el mundo entero, la globalización está dando y están dando a entender de que se están cumpliendo literalmente las profecías bíblicas. Cualquier ayuda que usted pueda dar está en pantalla. Lo que es la cuenta de la Asociación Iglesia La Verdad Presente, que es de la BAC, el BAC, Credomatic CC 93 10 41 370. Vuelvo a repetirla, BAC Credomatic CC 93 10 41 370, Asociación Iglesia La Verdad Presente. Bueno, hermanos, empezamos con el tema de hoy, muy interesante. ¿Tenía Jesús el cabello largo? Esa es una pregunta que muchas de las personas pues nos han hecho.
Es interesante porque la mayoría de las personas suponen que Jesús tenía el cabello largo, o sea, se suponen, el imaginativo colectivo de casi la mayoría de las personas, pues ha hecho, y los artistas, ¿verdad?, que han ilustrado por lo menos lo que es la persona de Jesús, han hecho de que Jesús se vea de ojos claros, con facciones finas, con cabello largo, o sea, un poco fuera del tono general, ¿verdad?, que podía tener la personalidad de lo que es por lo menos los judíos o las personas de lo que son Medio Oriente, Palestina, todos estos lados de ahí. Al fin y al cabo, la forma que siempre se nos ha vendido en pinturas, en lo que es ilustraciones, en películas, pero son correctas, amigos y hermanos, tales representaciones. O sea, tendríamos que ver si realmente la Biblia nos da alguna claridad, ¿verdad? Si en realidad Jesucristo tenía ese tipo de personalidad, ¿verdad? Tan fina, tan, podríamos decir ahí un poquito afeminada, ¿verdad? Pero es algo interesante que vamos a estudiar el día de hoy. El hecho es que no sabemos definitivamente cómo era Jesús, porque transcurrieron muchos siglos. O sea, imagínense ustedes que por varios siglos, al principio, después de la iglesia primitiva, que se menciona en Hechos, por varios siglos antes de que se hicieran los primeros dibujos o ilustraciones acerca de Jesucristo. O sea, no fue que pasaron 2, 3 años, ni en los primeros 70 años antes de que muriera Juan, ni nada de este asunto, por lo menos del último de los discípulos, de los 12, ¿verdad? Sino que fueron varios siglos después. O sea, que casi la mayoría de las imágenes que nosotros logramos percibir en nuestra mente, que vemos a través de todos estos medios que le mencioné, películas, pinturas, ilustraciones, casi que sería el producto de la imaginación del artista. O sea, es interesantísimo esto. Lo que sí sabemos es que la apariencia de Jesús era muy diferente a como se nos ha pintado, y lo vamos a ver ahora que dice la Biblia, ¿verdad?, con respecto a eso, y qué podríamos nosotros ya sacar, ¿verdad?, como le digo, en conclusión personal, ¿verdad?, viendo lo que las Sagradas Escrituras nos dicen y viendo por lo menos lo que la etnografía del lugar de donde vivía Jesucristo y la cultura y la tradición que manejaban los judíos en tal tiempo, si era o no la imagen que nos han, pues podríamos decirlo así, vendido, si es o no real. Ok, vamos a ver el primer versículo, que lo encontramos en 1 Corintios 11:14, y nos dice lo siguiente. Tenemos que recordar algo, y ahora lo puse en una imagen ahí, pero les voy a recordar algo, que el mismo Jesús fue el que inspiró al apóstol Pablo para que escribiera por lo menos la carta a los Corintios, porque se daban algunas tendencias que no eran sanas y que no eran las correctas. Recordemos que Jesucristo fue el que inspiró la palabra del Señor, y ahorita vamos a ver algunos versículos por lo menos que nos dicen que Él fue el verbo, ¿verdad? Él fue la palabra, y que Él fue el que inspiró a todos estos hombres. Y nos dice 1 Corintios capítulo 11 versículo 14 lo siguiente: ¿acaso la naturaleza misma no os enseña? Vean qué interesante. ¿Acaso la naturaleza misma no nos enseña a que el hombre le es deshonroso dejarse crecer el cabello? En esto tenemos algo bastante puntual que dice Pablo, ¿verdad?, a la iglesia de Corinto, de que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. Entonces, damos por un hecho que Pablo está diciendo que el hombre, ahí sí leemos el contexto, por lo menos de 1 Corintios capítulo 11, nos vamos a dar cuenta de que se habla que para la mujer es una honra tener el cabello, o sea, largo, define bien claro lo que es la tendencia a usar, ¿verdad?, en el cabello, o el peinado, por decir algo así, o el pelo de la mujer y el del hombre. Los define claramente y dice que le es deshonroso al hombre dejarse crecer el cabello. O sea, empezamos ahí partiendo del punto de que Jesucristo inspira a Pablo enseña a la iglesia y le dice que al hombre no le es ninguna honra, más bien es deshonroso tener el pelo largo. Vean qué interesante en esto. Vemos también por lo menos lo que es dentro de la cultura judía, encontramos un voto que se llama el voto de los nazareos. Este voto de los nazareos es algo bastante interesante y lo vamos a analizar para que nos demos cuenta, porque muchas personas confunden y dicen que Jesús era nazareo.
Y confunden Nazareo con Nazaret, la ciudad de donde provino, por lo menos Jesucristo, ¿verdad? Entonces vamos a definir las dos cosas y vamos a dar una reseña bíblica de qué era lo que cumplían o lo que hacían las personas que tomaban este voto nazareo. Nazareo y Nazaret son dos cosas diferentes, vuelvo a recalcarlo. Ok, leo para ustedes y pongo ahí en pantalla. Los nazareos eran para los antiguos hebreos hombres consagrados a Yahvé o a Jehová o a Dios, que se abstenían de vino u otras bebidas embriagantes. No se cortaban el cabello. Y vea que les subrayé y les puntualizo ahí que no se cortaban el cabello. No podían acercarse a los muertos y poseían una fuerza espiritual especial. El nombre nazareo parece significar segregado, apartado o consagrado. Vean qué interesante. Entonces quiero volverles a mencionar por lo menos estas tres cosas importantes que vamos a ver. Una, que se abstenían de tomar vino u otras bebidas embriagantes. Dos, que es lo que nos compete hoy, no se cortaban el cabello. Y tres, que no podían acercarse a los muertos. Viendo estas tres cosas, por lo menos que nos enseña lo que era el voto nazareo, vamos a leerlo en donde por lo menos se menciona en el Antiguo Testamento las personas, dónde era o cómo era que tenían que tomar este voto y en qué libro y en qué capítulo se menciona. Se menciona en Números, el voto de los nazareos, capítulo 4, versículo del 6 al 1, o del 6 al 21 más bien, y dice lo siguiente. Habla a los hijos de Israel y diles que si un hombre o una mujer hacen un voto especial de ser nazareo, recalco, un voto especial de ser nazareo para estar consagrado a Jehová, se abstendrán de vino y de licor. No beberá vinagre de vino ni vinagre de licor. No beberá ningún jugo de uvas. Quiero que recalquemos bien esto. No beberá ningún jugo de uvas, ni comerá uvas frescas ni secas. Durante todo el tiempo de su nazareato no comerá nada que provenga de la vid, desde las semillas hasta el ollejo. Tampoco pasará navaja sobre su cabeza durante todo el tiempo del voto de su nazareato, hasta que se cumpla el plazo de su consagración como nazareo. Será santo a Jehová y dejará crecer libremente el cabello de su cabeza. O sea, nos vemos que en Números, primero vimos la definición que nos da por lo menos la Wikipedia, ¿verdad? Podríamos decirlo así, ¿verdad? De lo que era el nazareo, y ya vemos bíblicamente en el capítulo 4 de Números, versículo del 6 al 21, a donde nos dice claramente qué era lo que ellos debían o no debían hacer. Uno, bueno, lo vimos, ¿verdad? Que no podía tomar ningún tipo de licor. Segundo, después de que leemos, después de este versículo, se menciona también acerca de que no podían tocar ninguna cosa ni persona muerta. Ese no lo puse ahí, pero pueden buscar el contexto en el 6, en el capítulo 4, de Números, del versículo 6 en adelante. Dice que entonces no beberá vino, que no se cortará nunca el cabello mientras dure su voto nazareato. Vean qué interesante, y que no tocará absolutamente nada de lo que esté muerto. Ahora vamos a ver por lo menos en lo que fue el Antiguo Testamento, por lo menos se mencionan dos personas que hicieron, bíblicamente en los 66 libros de la Biblia, se mencionan dos personas en el Antiguo Testamento que hicieron voto de nazareo, y se menciona uno en el Nuevo Testamento que hicieron voto de nazareo. Vamos a ver por lo menos a mencionar estas tres personas. El primero fue Sansón. Sansón fue uno de los jueces que se mencionan obviamente en el libro de Jueces, capítulo 6, se habla acerca de Sansón y se habla con respecto a su voto de nazareo, ¿verdad? Que él fue entregado totalmente a Jehová por su madre. Recordemos que todos casi que en general conocemos la historia de Sansón y de Dalila. Cuando él se le corta el cabello, pierde la bendición de Dios, pierde su fuerza, ¿verdad? Y llega a ser hasta cautivo por los filisteos.
ya que había respetado obviamente varias normativas, ¿verdad? Como el tener mujeres que fuesen extranjeras, y en eso estaba fallido Sansón, ¿verdad? Y segundo, en el haber dejado que se le cortara el cabello. O sea, suponía que ese voto es un voto, o se supone, ¿verdad? Hasta el día de hoy, dentro por lo menos lo que es la cultura judía, de que era un voto sagrado. Entonces, cuando se le corta el cabello a Sansón, pierde su fuerza. Fue uno de los primeros que se menciona, por lo menos, que tuvo un voto nazareo en el Antiguo Testamento. El segundo es Samuel. Samuel, que fue entregado por su madre Ana al templo para servicio. Recuerden que estuvo bajo la custodia de Elí. Fue uno de los profetas, de los profetas más relevantes. Bueno, todos fueron muy relevantes, todos, no hay ni mayores ni menores, pero Samuel fue uno muy importante, ¿verdad? Recordemos que en el reinado, o por lo menos en lo que fue la gestión de Samuel como profeta, se escogió rey dentro de lo que era Israel, ¿verdad? Ya empezó un cambio totalmente social político. Samuel fue el otro que se menciona que dice en 1 Samuel que se le dio un voto de nazareo y se dejaba crecer el cabello, no consumía ningún tipo de licor y ni nada que, lo vimos ahora en Números, ni nada que fuese de la vid, o sea, de las uvas, absolutamente nada. Ni nunca tocó nada que estuviese muerto, porque esas eran las tres cosas por lo menos básicas que menciona Números capítulo 4 del 6 al 21 que tenía que cumplir la persona que tenía el voto nazareo. La tercera persona que podemos ver dentro de esto fue Juan el Bautista. Ya Juan el Bautista se encuentra dentro del Nuevo Testamento, ¿verdad? Recordemos que Juan el Bautista predicaba vivía en el desierto, venía, predicaba, bautizaba en el río Jordán. Fue el que bautizó a Jesucristo y él tenía voto nazareo, nunca se cortó el cabello, nunca consumió vino y nunca tocó nada que estuviese muerto. Interesante en esto, o sea, les digo esto porque en la Biblia se mencionan solamente, en todos los 66 libros de la Biblia solamente se mencionan estas tres personas que tuvieron ese voto, y era lo único. Y ahorita lo vamos a ver culturalmente, por lo menos dentro de lo que el contexto bíblico nos enseña, que era la vida del pueblo judío. Culturalmente, nadie más que las personas que tenía el voto nazareo podía dejarse crecer el cabello. Ok, vean qué interesante lo que sigue a continuación. Suponiendo erróneamente, como se los pongo ahí en pantalla para que ustedes lo lean y puedan tomar nota de los versículos y revisarlo, ¿verdad? Suponiendo erróneamente que Jesús estaba bajo un voto nazareo, y digo erróneamente porque en ningún momento se menciona que Jesucristo tomara ese voto. Algunos podrían argumentar que aunque el estilo del cabello de los hombres de la época de Cristo era corto, él llevaba cabello largo si hubiese tenido ese voto nazareo. Pero Cristo nunca estuvo bajo tal voto. No se menciona absolutamente nada con respecto a que Jesucristo tuviese o hubiera tomado un voto de nazareo. Y era bastante relevante porque eran personas consagradas, diferentes, se destacaban, o sea, tenían dentro del estatus, podríamos decir, social religioso que tenía el pueblo judío, eran personas relevantes, ¿verdad?, de bastante importancia. De hecho, cuando leemos con respecto, por lo menos a lo que era Juan el Bautista, nos damos cuenta que Juan el Bautista tenía su iglesia, ¿verdad?, personas que lo seguían, los discípulos de Juan el Bautista, mucha gente lo seguía. Era una persona espiritualmente que tenía mucha relevancia porque era una persona que había adquirido una consagración, un voto nazareo se había dedicado totalmente a Jehová. Entonces eso es interesante. Cuando Jesucristo, que no se menciona que nunca tuvo ese voto, creció en Nazaret, ahora ya esa es otra historia, ¿verdad? Vamos a ver la diferencia entre lo que es nazareo. Ya vimos que es un nazareo, es un voto espiritual de consagración, pero Jesucristo, él creció en Nazaret, cumpliendo una profecía de que él sería llamado Nazareno. Vean qué interesante el término. Esa profecía en Mateo se encuentra en Mateo 2:23, en Juan 1:9, en Lucas 1:26 y en Juan 1:45 se menciona que él era de Nazaret.
Nazaret, o sea, iba a ser llamado Nazareno. En eso hay que tener mucho cuidado porque mucha gente ha confundido y de hecho entre las consultas que nos hizo una hermana venía también eso, pero que es que él es nazareno, o sea, él es nazareo, decía. Entonces él tenía el cabello largo, le decía, no hermana, es que él es nazareno, que es diferente, que proviene de Nazaret. El voto nazareo, como ya lo vimos, era un voto de entrega total específicamente a lo que era el servicio a Jehová de los ejércitos. Entonces nos damos cuenta que se menciona en Mateo 2:23, en Marcos 1:19, en Lucas 1:26 y en Juan 1:45 que Jesús era nazareno. Ok, vamos a ver entonces qué es Nazaret. Nazaret es interesante porque Nazaret, ahí va la confusión, ¿verdad? Porque los términos son muy parecidos. Es una ciudad situada en el distrito norte de Israel. Vean qué interesante, en las estribaciones meridionales de los montes de la Baja Galilea, a 10 kilómetros al norte del monte Tabor y a 23 kilómetros al oeste del mar de Galilea. O sea, Nazaret es una región del distrito norte de Israel. Todo el mundo sabe, obviamente, que por eso le decían Jesús de Nazaret y por eso le decían el Nazareno también. Recordemos que Nazareo es una cosa y Nazareno es totalmente otra cosa diferente. Entonces nos damos cuenta de que en este asunto del término podríamos decir que la gente ha confundido una cosa con la otra. El voto nazareno sí dejaba que la persona tuviera el cabello largo, o sea, era una de las obligaciones que se tenía. No consumían vino. Recordemos estas tres cosas bien claro, porque vamos a ver que cómo podremos demostrar bíblicamente que Jesús no era un nazareo, sino que era una persona pues no común como las demás personas, porque era el Hijo de Dios, había venido a redimir, a ser el Redentor del mundo, pero sí su apariencia no difería en absolutamente de ninguna de la apariencia normal de las personas de su tiempo. O sea, es algo interesante y es algo bastante cuestionado, ¿verdad? Cuando ve uno las imágenes y cuando ve esas películas, un Jesús ahí, hasta en una película vi un Jesús yo de cabellos machos, ojos celestes, blanco totalmente, facciones delgaditas, finito, ¿verdad? En sus manos, delgado, y es totalmente diferente a lo que el Jesucristo bíblico pues menciona, y ahorita vamos a verlo porque eso es algo que pues un poco podríamos decir jocoso, ¿verdad? Cómo las personas han inventado o han puesto en nuestras mentes la tendencia de pensar de que Jesucristo era una persona tan fina, ¿verdad? Tan delicadita, se veía como tan vulnerable, definitivamente vulnerable, cuando la Biblia nos enseña a nosotros, en la luz que arroja, algunas otras cosas diferentes que vamos a analizar a continuación. Ok, vean qué interesante. En la Biblia también encontramos pruebas indirectas. Indirectas digo porque no dice literalmente que no tenía el cabello largo, ni tampoco dice en ningún momento que era nazareo. Pero sí lo podemos deducir por las tres cosas que les mencioné. Uno, que bueno, no se dejaban crecer el cabello. Dos, que no bebían ningún tipo de vino, ni ningún tipo de producto, ni siquiera pasas, ni uvas frescas, ni nada que viniera de la vid. Y vamos a ver qué fue lo que pasó con Jesús, ¿verdad? Y tres, que no tocaban absolutamente o no se acercaban absolutamente a nada que tuviera que estuviese muerto totalmente, ¿verdad? Entonces vamos a ver la primera. La primera es interesante, es quitar ese estereotipo que tenemos, ¿verdad? De Jesucristo todo finito, ¿verdad? Todo delgadito, todo blanquito, sin llevar sol ahí, todo guapo, ¿verdad? Todo bonito. Lo digo en ese término porque en realidad esa es la imagen que tenemos. Generalmente, si usted habla con una persona o le dice a usted que pinte a Jesús o cualquiera de los dibujos que aparecen dentro de los libros, de las historias bíblicas, dentro de lo que es el internet, cualquier imagen que usted vea de Jesús, generalmente va a aparecer ese tipo de Jesucristo. Pero vean qué interesante lo que vamos a ver a continuación. Nos dice en Marcos capítulo 6 y versículo 3 en adelante, nos dice lo siguiente. Vea, Jesús se habría visto como un cualquier otro judío de su tiempo,
como cualquier otro judío de su tiempo se hubiera visto. Él puede haber sido de apariencia normal, muy saludable. Vean qué interesante esto. Quiero que en esto, y se los subrayé y se los puse en otro color, porque nos va a hacer quitar esa imagen que tenemos, ¿verdad? Tan sensible, tan fina de Jesucristo. Saludable y masculina era su apariencia, porque era un carpintero que pasó la mayor parte de su vida trabajando al aire libre. Hermanos, vean qué interesante. Marcos 6:3 nos habla con respecto un poquito de este asunto. Él no se veía como un debilucho afeminado. O sea, les pongo ese término ahí y sonará un poco grotesco y concho, pero en realidad eso es lo que han querido pintar en los cuadros, ¿verdad? A un Jesús todo afeminadito, todo suavecito, todo delicado, todo sensible, ¿verdad? Pues él sí era sensible, claro, y estaba lleno de amor, y era una persona sumamente educada, porque era una persona que vino a representar a Dios, ¿verdad? Hecho carne, y sí tenía sus atributos, su inteligencia, su sabiduría, que se maravillaban los maestros de la ley del tiempo de él. Pero recordemos que Jesucristo, nos dice en Marcos 6:3, que él siguió viviendo normalmente, después de que se presenta en el templo en el capítulo, a los 12 años, no se habla más de Jesucristo, pero dice, y él seguía creciendo, siendo obediente en todo a sus padres. Y su padre, recordemos que era un carpintero. O sea, recordemos que cuando llegan él a enseñar a Nazaret, se maravillaron en la sinagoga un sábado cuando él empieza a enseñar, y decían, ¿no es este Jesús, el hijo del carpintero, el carpintero, el que hacía muebles ahí, ¿verdad? Decían ellos. Dice, el que tiene como hermanos a Jacobo, los mencionan, y a sus hermanas. O sea, mencionan hasta a los hermanos y a las hermanas de Jesús, y dicen que si no era este el que era un carpintero. O sea, que nos damos cuenta de que en ese tiempo la carpintería, amigos y hermanos, no era como ahora, que usted agarra un taladrito y le metía el tornillo, y la sierra plana y la sierra circular y el patín y todo lo que tenemos ahora, que es industrializado, ¿verdad? Técnico, eso es algo increíble, ¿verdad? Ahora la facilidad que hay en herramientas para poder hacer un mueble. En ese tiempo un carpintero, para poder, primero tenía que traer la madera, tenía que ir a cortar a hacha o a sierra, ¿verdad? Sierra de mano, no sierra de esas steel, ¿verdad? Que hay ahora. Tenía que sacar la madera, tenía que pasarle probablemente lo que llamamos nosotros el diablillo, o ahí a emparejarla, ¿verdad? Lijar, cortar a sierra, a serrucho, clavar a mazo, a martillo, ¿verdad? O sea, todos los instrumentos que por lo menos un carpintero conoce, ¿verdad? Pero en la forma más rústica. Estamos hablando de 2000 años atrás. O sea, que Jesucristo en su apariencia, primeramente, no era ningún debiluchito, ni tenía esa imagen que nos han vendido de un Jesús todo finito, todo endeble, ¿verdad? Sino que era una persona sumamente fuerte, ¿verdad? Una persona masculina, muy saludable, y una persona que se había acostumbrado al trabajo. Eso quiero dejarlo bien claro para que nos vayamos quitando por lo menos la imagen que se nos dio con respecto a lo que era Jesús. Vean qué interesante. Aquí hay dos cosas que yo quiero que veamos en la imagen siguiente, que nos va a hacer a nosotros por lo menos pensar y darnos cuenta de que Jesús no había tomado nunca, ni nunca tomó un voto nazareo. Nunca lo tomó. Porque nos dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 11 y versículo 19 que Cristo bebió vino. Vean qué interesante, y usted puede buscarlo en la Biblia. O sea, no lo estoy diciendo yo, sino que usted busque ahí Mateo 11, 19 y se va a dar cuenta que Jesucristo bebió vino. Es más, de hecho, bebió vino en la Santa Cena también. Y en todos por lo menos el tiempo ¿qué pasó? Los 3 años y medio con los discípulos celebraron siempre la Pascua. Por lo menos en ese momento tuvo que haber bebido vino. Y se menciona en Mateo las fiestas también. Se menciona la fiesta de las bodas de Canaán. En Mateo 11, 19 se menciona claramente que él tomó vino. Y en ocasiones, algunas, como cuando resucitó a Talita Cumin, ¿recuerdan? Tocó un cuerpo muerto. Eso lo encuentra ustedes en Mateo 9:25. O sea, que usted encuentra en Mateo 9:25 y en Mateo 11:19 dos de las cosas que eran prohibidas absolutamente para que una persona que hubiese tomado el voto nazareo las hiciera o pudiera haber realizado. Una, de que bebió vino, Mateo 11:19, y dos, que resucitó a aquella chica, ¿recuerdan?
resucitó una joven, la resucitó, la tomó, en Mateo 9:25. Si hubiese estado bajo ese voto nazareo, que mucha gente ha querido decir que él lo tuvo, ¿verdad?, para mantener el asunto del cabello largo, o la imagen preconcebida que tenemos de Jesucristo, no habría hecho ninguna de estas, principalmente estas dos cosas, ¿verdad?, que era haber tomado vino y haber tocado a un muerto. Entonces nos demuestra la Biblia claramente de que Jesucristo de ninguna forma tenía el voto nazareo, porque si no, no hubiese consumido el vino ni hubiese tocado a un muerto. Recordamos lo que nos dice Números 4 del 6 al 21, donde indican por lo menos esas tres cosas que no le eran prohibidas totalmente a una persona que hubiese tomado el voto nazareo, y era cortarse el cabello, pues tenía que dejárselo largo, tomar vino y tocar a los muertos o algo muerto. Interesante eso, ¿verdad? Entonces por ahí podemos sacar de conclusión lo que la Biblia nos dice de que Jesús de ninguna forma tenía el voto, o había adquirido, o se había comprometido dentro de lo que era el voto nazareo. Hay algo interesante que la Biblia nos indica a nosotros, y es cuando Judas o cuando Jesucristo es traicionado y Judas traiciona a Jesús. Nos damos cuenta que le preguntan, por lo menos en el Sanedrín, de cómo va a ser, cómo vamos a reconocer. Les dicen los alguaciles, por yo les puse así, ¿verdad?, que fueron a agarrar a Jesucristo esa noche, antes de por lo menos su crucifixión, ¿verdad?, que cómo iban a reconocer quién eran. Interesante cuando le hacen esta pregunta a Judas, porque cuando Judas lo traicionó, tuvo que darle un beso para que pudiera ser identificado. Esa era la señal que Judas les había dicho a los alguaciles que le daría, para que supieran quién era Jesús. ¿Por qué para que supieran quién era Jesús? ¿Por qué tenía que hacer eso Judas? Porque la apariencia de Jesús era igual a la de cualquier otro hombre de su tiempo. Vean qué interesante, o sea, no había absolutamente nada en su, por lo menos con textura física, ¿verdad?, ni en su cabello largo, ni mira, es el nazareo, el del pelo largo, el que ustedes tienen que ir hubiera sido muy fácil identificarlo, ¿verdad?, porque tenía una apariencia diferente, por lo menos en esa que se denota del voto nazareo, sino que tuvo que besarlo para indicarle a los alguaciles quién era. O sea que en general físicamente, pues no vamos a, jamás de ninguna forma vamos a decir que era un hombre común y corriente en la forma espiritual, porque recordemos que era el Hijo de Dios, Dios hecho carne. Pero sí, por lo menos en lo que era su apariencia física, en lo que era el general de sus facciones, de la costumbre de su vestimenta, de la usanza que tenían, por lo menos la tradición judía, Jesucristo en todo era igual al resto de las personas o los hombres de su tiempo. Tanto así que Judas, para que lo pudieran distinguir, tuvo que besarlo, porque en realidad se confundía. Es más, muchas veces dentro de lo que es el Nuevo Testamento, en el Evangelio que hacen los 4 escritores, se menciona que Jesucristo muchas veces se metió entre las personas. Es más, muchas veces que lo quisieron buscar para atentar contra él, se escabulló entre las personas. O sea que no había absolutamente nada físico, ¿verdad?, que pudiera denotar una diferencia marcada, puntualizada entre Jesús y el resto o el grueso de las personas o los hombres de su tiempo. Y dentro de eso también va lo que es, pues, la usanza del cabello de ese tiempo. Ok, vamos a ver la siguiente imagen y vamos a poder analizar algo interesante. Los varones judíos en la antigüedad no tenían, vean esa imagen que les puse ahí. Por lo menos si alguno me está escuchando a través de la 930, la radio Costa Rica, voy a explicarle un poquito. Vemos a un hombre, ese podría ser el estereotipo de la persona, por lo menos judía, una persona de tez morena, ¿verdad?, no blanca como lo pintan generalmente, no rubio como lo pintan, ¿verdad?, ni de ojos claros, porque esa no es la usanza normal, o por lo menos el estereotipo que hay de los varones judíos. Y en tiempos de Jesús, obviamente, pues eran más, a grosso modo, más fuertes, ¿verdad? Un poquito no había tantas cosas como ahora, ¿verdad?, que protegían tanto del sol, ni que la gente usase un montón de cosas que le permitieran tener una vida más fácil como la que llevamos hoy en día, sino que hace 2000 años, pues la situación de un carpintero, como se los expliqué ahora, era bastante
fuerte, ¿verdad? Entonces era una persona un poco, me imagino que bastante fuerte, ¿verdad? Tosca, ¿verdad? En el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Podríamos decir que era un hombre bastante fornido, ¿verdad? Diferente a lo que nos han vendido. Entonces los varones judíos en la antigüedad no tenían cabello largo, de ninguna forma, hermano. Los textos judíos, todos los textos judíos que usted puede encontrar, amigo y hermano, a través de la historia, nos relatan algo interesantísimo, y es que los judíos no usaban el cabello largo, solamente los nazareos. Ridiculizaban, más bien todos estos textos judíos ridiculizaban el cabello largo como algo romano o griego. O sea, era una tendencia que tenían los griegos y los romanos, no los judíos. Y sin embargo, hermanos, como les pongo ahí, porque ustedes pueden buscar historia y pueden ustedes constatar que lo que les estoy diciendo es verdad. Y sin embargo, tal como lo demuestran muchas de las estatuas y monedas de aquella época, ni siquiera entre los romanos y los judíos era común el cabello largo. O sea, entre los romanos y los judíos generalmente, y griegos generalmente usaban también el cabello corto. Generalmente, porque también habían sus excepciones, ¿verdad? Y más en esos pueblos. De hecho, por eso Pablo, cuando le escribe a los corintios, le tiene que hacer la indicación de que no tienen que seguir esa costumbre. La mayoría de las personas, o hoy día algunos hombres o algunas mujeres, que hasta cristianas, vean qué interesante esto, ¿verdad? Están adoptando ciertos peinados y tomados y ciertos cortes tomados de culturas paganas, movimientos rebeldes de cabezas rapadas, todo lo que usted ve, este asunto de ponerse estrellas en la cabeza, hombres de pelos no sé cómo se llama como usan las personas de negras, ¿verdad? Ahí de un tipo rastafari, ¿verdad? Lleno de colochos ahí todos enredados, que de medio metro, de un metro de largo, ahí toda la cabeza metida entre un moño, entre una trapo, ahí con colores amarillos, rojos, verdes, o sea, unas tendencias ahí medias rastafaris raras, ¿verdad? Que han venido saliendo, y eso de que el hombre se deja crecer el pelo y que se hace colochitos todo este asunto no es, hermanos, no es la posición ideal que debiera tener un cristiano. O sea, definitivamente son tendencias que vienen tomadas de culturas paganas. Y como les puse, vamos a volver otra vez a la imagen que estábamos viendo para que podamos terminar. Ni siquiera los griegos y los romanos tenían, o era común en ellos, usar el cabello largo. Quiero que vean esa imagen. Eso es más o menos lo que es, o lo que era la imagen general de lo que era un judío en tiempos de Jesucristo. O sea, que que nos ha vendido a nosotros, o la radio, la televisión, perdón, las revistas, el arte, que fue, como le digo, los primeros dibujos que se hicieron de Jesús fueron varios siglos después de que ya él murió. O sea, que no había una idea plena de cómo era, se fue a la imaginación del artista, ¿verdad? Y ese no era el Jesucristo, pues básicamente, que nosotros podríamos estar viendo en las Sagradas Escrituras. Ok, quiero mencionarles algunos versículos y voy a enseñarles antes algo para que ustedes se den cuenta, porque esto mucha gente lo confunde. Es más, de hecho, un hermano también que estuvo interesado en el tema, estuvimos conversando con respecto a los rabinos judíos, y les voy a poner esta foto. Esta foto refleja a un rabino o pastor religioso del judaísmo. Estos rabinos judíos, hermanos, se dejan crecer las patillas. Vean qué interesante. No es el pelo, las patillas y la barba. Las patillas y la barba. No se dejan crecer el cabello. El cabello no se lo dejan crecer. O sea, si usted ve a ese hombre, usted no lo ve con pelo largo. Usted le ve las patillas largas y le ve la barba pues larga. Obviamente esa es la tendencia que usan, por lo menos lo que son los rabinos o pastores religiosos del judaísmo ortodoxos. Su forma de cortar el cabello, la barba y la vestimenta de color negro, caracterizado por un abrigo largo también negro. Esa es la forma, la usanza del rabino o pastor religioso ortodoxo del judaísmo.
judaísmo, que es totalmente, hermanos, diferente a lo que quieren pintarle que es, porque también pongo esa imagen y hago el paréntesis porque este señor pues dijo que sí, que claro, que en las noticias salían con el pelo largo y que sí, que los judíos y que los que estaban adorando ahí en el muro de los lamentos y toda la historia, y ya tuvimos que explicarle pues un poquito con respecto a lo que era la usanza del rabino o del pastor del judaísmo, ¿verdad? Ortodoxo principalmente, que lo que se deja crecer, como les digo, son las patillas y la barba. En ningún momento pues se dejan crecer el cabello. Con esto es algo interesante. Muchas de las tendencias, hermanos, que han venido, como les digo, se han acoplado y se han metido. Es más, usted ve la mayoría de personas dentro de los ámbitos cristianos, grupos que dicen que cristianos, ¿verdad? Usted los ve con pelo largo, pastores, me ha tocado ver pastores cristianos evangélicos, lamentablemente, ¿verdad? Yo no sé cuál evangelio estarán leyendo, porque en el evangelio no se muestra de ninguna forma. Más bien si hacemos un estudio un poco más exhaustivo y si hilamos más delgado con respecto a lo que es la usanza del cabello largo, ya lo vimos, como lo dice la palabra del Señor en Corintios, es deshonroso para un hombre. Eso es increíble. Y lo ve usted a flor de piel, lo ve usted en campañas, lo ve usted en grupos musicales, hay chudos, que no tienen otro nombre, perdone el término, ¿verdad? Pero con pelos largos y pelos teñidos y un montón de tendencias, hermanos, que no tienen ninguna connotación de un cristiano. Jamás de ninguna forma la Biblia les avalaría esa forma de utilizar y usar su cabello. Y viceversa. Por eso les hablo que hoy día muchos hombres y algunas mujeres, vean qué interesante, están adoptando las mismas costumbres del mundo o costumbres paganas. Yo no sé si será por grupos de rock famosos o por artistas que nos han vendido ahora con este asunto de los medios de comunicación, que son una bendición, como lo podemos ver, gracias a Dios, aquí en Radio Costa Rica, a través del Remanente, que te enseñan, que te ilustran, que te traen cosas buenas. También nos han vendido un montón de sinnúmeros de estilos y modas extravagantes, impactantes, que lo que han hecho es que desvían nuestra atención, nuestra forma y nuestro testimonio. Oiga, hermanos, nuestro testimonio como cristianos debemos de ser diferentes nosotros, los cristianos, pueblo peculiar, a todas las personas del mundo. En esto es interesante, y una de las cosas principales que la gente lo he oído, porque me lo han dicho algunos jóvenes que hemos conversado con respecto a eso, si Jesús usaba el pelo largo, ¿por qué no lo voy a usar yo? Y no, es que Jesús usaba el cabello largo, entonces aquí eso no es malo. Si el Hijo de Dios lo hacía, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Ahora, estamos siendo claros que los únicos dentro de lo que la Biblia menciona que usaban el cabello largo, volviendo otra vez a puntualizar, eran los nazareos. Jesucristo no hizo nunca un voto nazareo. De hecho, vimos cuáles eran los requisitos para un nazareo. Vimos los 3 nazareos que se mencionan bíblicamente, que fueron Sansón, que fueron Samuel y que fue Juan el Bautista, los únicos 3 que dentro de todo el contexto bíblico se mencionan como nazareos. Después de ahí nadie más se menciona como nazareo. Probablemente habrían algún montón más de personas tal vez, pero no son mencionadas dentro del contexto bíblico. Jesucristo no se menciona como un nazareo, y más bien Jesucristo nos indica la palabra del Señor que por lo menos no era nazareo, porque en 2 de las cosas que se menciona, de las 3 que se menciona que un nazareo no debía hacer, Jesucristo las hizo. Una que fue tomar vino, y 2 que fue tocar pues a una persona, en ese caso en el de Talita, que se menciona que tocó a una persona muerta. Ok, para ir finalizando, porque ya el tiempo se me va, quiero leerles algo que les puse aquí. Cristo, simplemente, hermanos, sin hacerle mucha bulla al asunto, sin ponernos a pensar, a cuestionarnos de que si fue, que si no fue, que si nadie lo conoció, que cómo vamos a ver si sí no era, si era o no era. Bueno, ya vimos que nazareo no era, y era la única persona dentro del contexto bíblico y dentro de por lo menos lo que era el pueblo judío que se le permitía tener el cabello largo, y Jesucristo, demostrado bíblicamente con los versículos que le di, no era nazareo. Ok, Cristo simplemente no habría dejado crecer su cabello. Pónganme en atención, ¿por qué? Hacerlo habría contradicho su palabra. Recuerde que fue Cristo, el verbo, Juan capítulo 1, versículo 1,
que dice que el verbo era Dios, en el verbo era el principio, el verbo era con Dios y el verbo era Dios, la palabra, Dios, Jesús. Quien inspiró la Biblia, vean qué interesante, Jesucristo, quien inspiró la Biblia, en 2 Timoteo nos dice: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Toda la escritura, o sea, toda. Y nos dice la palabra del Señor, vea qué interesante en Timoteo, eso que es toda la escritura es para instruir, para redarguir y para enseñar. Y Jesucristo nos enseña en 1 Corintios a través de la inspiración que dio a Pablo en 1 Corintios 11:14, que le es deshonroso al hombre usar el cabello largo. Palabras de Pablo inspirado por Cristo. Él habría sido fiel a su palabra. O sea, Jesucristo nunca contradijo la palabra. Nunca se pudo, es más, siempre habló con un escrito está. Usted busca a Jesús y Jesús siempre dijo escrito está. ¿Qué dicen las escrituras? Vosotros leéis las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas está la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. O sea, él nunca hubiera contradecido las escrituras. Y cuando se escribe recordemos que el Nuevo Testamento se escribió después de Cristo, y aproximadamente en el año 56 al 58 se escribió la carta a los Corintios. Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, inspirado por el Cristo Jesús, dice que es totalmente deshonroso que el hombre use el cabello largo. Hermanos, en esto hay que ser puntual. Ningún cristiano que lea la Biblia y que tenga un poquito de entendimiento va a pensar de que pueda usar su cabello largo, a no ser que haga un voto nazareo, consagración, que es un voto que se daba para el pueblo judío. Es interesante, ¿verdad? Recuerde que cuando Pablo, que tiene el ministerio a los gentiles, empieza a indicar cómo es que deben de vivir, indica que nosotros, los que fuimos adoptados como pueblo de Dios, ya los judíos no, porque al desechar a Jesucristo, desecharon un montón desecharon todo, ¿verdad? Y ya ellos pues nos permitieron a través de eso, ¿verdad? Que nosotros nos llegara el mensaje de salvación y que Jesucristo cumpliese lo que dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, o sea, todo aquel, ya no judío, ni griego, sino que para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos la bendición de nosotros haber llegado a Jesucristo. Pablo, el apóstol, el misionero que llevó el evangelio a los gentiles, nos dice y nos indica, revelado por el Espíritu Santo, que el cristiano no debe de usar el pelo largo, que más bien le es una deshonra, Imagínese usted, hermano. Y que la mujer, voy ahí a puntualizar también, ¿verdad? Para meterme en camisa de 11 varas con las hermanas, ¿verdad? Hermanas, la mujer no debe cortarse el cabello. El hombre tiene que andar como un hombre con el pelo corto, y la mujer tiene que andar como lo dice también ahí en 1 Corintios 11, le hace todo el capítulo y lo menciona también en otros libros Pablo. El hombre tiene que andar el cabello corto y la mujer debe andar el cabello largo como le compete a una mujer. Ahora, ve usted chiquillas, bueno, y viejas también, personas ya de edad avanzada, con unos cortes ahí rapados a las orillas, y no sabe uno si son mujeres o son hombres o qué son. Es interesantísimo cómo Satanás ha distorsionado hasta lo que es toda la vestimenta y hasta lo que es el corte de cabello, que es interesante. Y aquí en Remanente Adventista tenemos muchos temas con respecto a eso, muchos temas que se dan los hermanos, y que también este servidor ha dado con respecto a lo que es ese cambio tan drástico que se ha impuesto dentro de lo que es la moda actual del mundo. Quiero ser en eso enfático, del mundo, porque el cristiano que lee la Biblia, el cristiano que obedece al Señor, va a hacer lo que la palabra del Señor le indica que haga, y va a actuar y va a vivir conforme a lo que la palabra del Señor indica. Ok, voy con esto y quiero leerles lo siguiente, que es lo que les vengo diciendo, y dice: en contraste con este confundido, así se los puse y se los marqué bien marcadito, hermano, para el que me está viendo a través de la internet o a través de la televisión o a través de cualquier medio, y a los que me escuchan a través de la 930 Radio Costa Rica, les quiero leer este pensamiento.
que es lo que les acabo de decir, pero ya como para ponerle la cereza al pastel, ¿verdad? En contraste con este confundido y desordenado mundo, porque está confundido y está desordenado, hermanos. Ya el hombre no sabe si vestirse como hombre y de eso tengo un tema bastante interesante con lo que es la cuestión de los géneros. Es interesante la ideología de género. Pueden buscarlo, son 2, 3 temas que tiene este servidor en el Remanente Adventista a través de YouTube, porque este mundo está confundido y desordenado. Y en contraste de esto que está ocurriendo en el mundo, hermanos, los hombres, pónganme atención y quiero que lo pongamos en pantalla, los hombres en la iglesia de Dios, a mí no me importa lo que hagan los hombres fuera de la iglesia de Dios o los hombres mundanos, eso si quieren pueden caminar, pararse de cabeza y caminar con las orejas, pero yo como cristiano, como hijo de Dios, los hombres en la iglesia de Dios deben verse como hombres. Hermanos, deben verse como hombres. Y las mujeres en la iglesia de Dios, las mujeres que se dicen ser cristianos y los hombres que se dicen ser cristianos, deben verse los hombres como hombres y las mujeres deben verse como mujeres, como Dios siempre quiso y como se estableció. Tenemos que salir del mundo, no seguirlo, copiarlo o ser parte de él. Ahora que porque todo el mundo anda ahora el pelo corto, ahora las hermanas se arrancaron el pelo. Hermano, vea, yo fui cristiano evangélico antes de hacerme adventista muchos años. Quiero decirles así rápidamente. Ahora soy adventista del séptimo día para la gloria y la honra del Señor. Pude encontrar una verdad bíblica dentro de lo que es la iglesia adventista, pero por muchos años fui cristiano evangélico y me crié en el evangelio. Voy a cumplir casi 50 años y me recuerdo cuando las hermanas en la iglesia evangélica, cristiana, evangélica, protestante, hermanos, llegaban con sus vestidos largos y todas con el cabellito largo. Mujeres que parecían mujeres. Ahora usted va a una iglesia, usted va a un concierto cristiano, hermano, y aquello es un desastre. O sea, es una mango con cebolla y papa con chorizo. Usted no sabe, perdone que les hablen esos términos tanticos, pero usted no sabe qué es qué ni quién es quién. O sea, la mujer ahora ha querido implementar vestimenta y cabello como el hombre, y el hombre viceversa. Ya se quiere vestir como mujer y andar el cabello largo como una mujer. Y algunos hasta van a más y se ponen hasta aretes. O sea, es algo increíble. Hermanos, eso no es lo que Dios quiere. Nosotros no debemos de seguir el mundo, no debemos copiarlo o no debemos de ser parte de él. Y quiero terminar con esto. Con esta imagen que les voy a poner, son los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos. Dentro de los 10 mandamientos hay uno, hermanos, que es el segundo mandamiento. Y con esto, pare de contar, porque vea, el segundo mandamiento prohíbe claramente, hermano y hermana, amigo y amigo que me escucha, la presentación de cualquier artista de lo que Cristo pudo haber parecido. O sea, y de esto tengo un tema que la otra semana estaré dando con respecto a la idolatría. Que acaba de pasar aquí en Costa Rica el 2 de agosto, el Día de la Virgen y todo eso, y les voy a dar un tema para que ustedes sepan lo que es la idolatría. Dice que el segundo mandamiento prohíbe claramente la presentación de cualquier artista, oiga, que Cristo pudo haber parecido, de lo que Cristo pudo haber parecido. No te harás, dice el mandamiento en Éxodo 24, clara y literalmente, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te harás ninguna imagen. O sea, hermano, quítese de la mente eso que le ha metido las revistas, eso que le ha metido Hollywood, eso que le ha metido esas imágenes de la iglesia católica, lamentablemente, que nos ha metido a nosotros de que quién es Cristo. Hermano, Jesucristo, nosotros no tenemos cómo agradecer la obra redentora de Cristo Jesús, pero no tenemos que estar haciendo ninguna imagen. Si Jesús hubiera querido, Jesús, los apóstoles o la iglesia primitiva, que supiésemos cómo era Él y que escribiésemos y pintásemos cómo era Él, hubiera dicho claramente
qué forma tenía Jesús y cómo era, con lujo de detalles. Las únicas formas en las que se describe a Jesús están en Isaías y siempre como un cordero inmolado de Dios. O sea, que Dios me les bendiga, hermanos. Sepan que somos el Remanente Adventista, les amamos y queremos que la verdad siempre estén con ustedes. Ya saben, para cualquier colaboración, al BAT Credomatic CC 9310 41 370. Que Dios les bendiga y les guarde.